porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Shalom a tu vida. En los días pasados estuvimos aprendiendo acerca de 7 poderosas manifestaciones angélicas que se hicieron presentes durante la vida del Mesías, desde su nacimiento hasta el momento en que Él se fue a los cielos. 7 poderosas manifestaciones de los ángeles. Y les he estado enseñando esto porque mi deseo es que así como el Mesías experimentó estas 7 visitaciones, así nosotros en nuestra vida diaria podamos experimentar también el poder de Elohim a través de estas 7 intervenciones en el momento que las ocupemos, en el momento que las necesitemos. Aprendíamos que la primera intervención fue cuando el ángel aparece para darle a Miriam, la madre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de Yeshua hombre. Ella recibe la primera manifestación y es cuando viene ese malaj, el malaj que trae buenas noticias. Y esas buenas noticias eran basadas en no dudes, porque para Elohim no hay imposibles. Ella le dijo, pero es que ¿cómo me vienes a decir que yo voy a ser madre si yo soy una doncella? Soy virgen y además, pues no puedo porque no he conocido varón, porque no me he casado. Pero ese ángel le dice, es que el bebé que vas a tener es un milagro. Será engendrado por el poder del Santo Ruach, por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Elohim. Y le dice, y no debes dudar porque tu parienta Elisheba, que a la que todos llamaban estéril, también va a tener un bebé, porque para Dios o para Elohim nada es imposible. La primera manifestación angélica, amados, que hubo cuando nuestro Mesías llegaría, fue el malaj que trae las buenas noticias manifestando el poder de Elohim sobrenatural sobre las cosas imposibles. Y esto es lo que yo he deseado para tu vida, que el Padre permita que tú recibas buenas nuevas, buenas noticias, y que esas buenas noticias sean milagros, proezas y maravillas de Elohim. Que aunque el hombre te haya dicho no se puede, tú veas que para Elohim todo es posible. La segunda manifestación de la que te hablé fue cuando Joseph, esposo de Miriam o prometido de Miriam, quería dejarla porque él no entendía esto de el Ruach HaKodesh, engendrando un bebé en el vientre de Miriam, y él decía, la voy a tener que dejar. Pero en un sueño viene el segundo ángel, la segunda manifestación de un ángel, para darle guía y decirle, no lo hagas, ten paz, ella te dijo la verdad, protégela, cúbrela, sé papá adoptivo de ese bebé y cuídalo, críalo. Y entonces Joseph recibe paz, tranquilidad, porque el ángel le está trayendo dirección para que él haga lo correcto. Y esta es la segunda manifestación que yo quiero que el Padre te permita en nuestra vida. Que Él nos mande dirección, que Él nos hable a través de su palabra, a través de sueños, como lo hizo con él, porque esto se lo dijo en sueños. La tercera manifestación es cuando ya el bebé nace y ahora está en peligro, porque Herodes quería matarlo. Y entonces aparece el tercer ángel y le dice, váyanse de aquí, huyan de aquí a Egipto, porque está en peligro el niño. Y entonces la tercera manifestación, pueblo, es cuando viene este ángel a proteger, a defender, a cuidar
a cubrir y a salvar del peligro al bebé. Entonces, esta tercera manifestación es cuando aparece el ángel de Elohim para rescatarnos, salvarnos y protegernos de los peligros que diarios se viven. Y yo le pido al Padre que el Padre nos libre, que el Padre nos proteja. Como dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Bueno, vimos la cuarta manifestación. ¿Cuál fue? Cuando Él se enfrentó en el desierto ante varios poderes o varios dioses. En ese desierto Yahshua enfrentó varios dioses caídos, varios poderes vencidos, como Mamón, como Azazel, como el mismo Luzbel o Satanás, que vinieron a presentarle varias tentaciones, varias pruebas, pero a todas las pruebas Él las venció. Y Él pudo con la palabra salir vencedor, pero al final vemos, dice, cuando hubo terminado de haber ayunado y orado por 40 días, vino un ángel y le trajo fortaleza. Los ángeles vinieron a servirle. Y esta es la cuarta manifestación angélica, que los ángeles vienen después de la prueba, después de la tentación, para darnos fortaleza y darnos bendiciones de parte de Elohim, porque salimos vencedores. Bueno, pero ahora viene la quinta manifestación. Ya casi terminamos con estas 7. ¿Y sabes cuál es la quinta? ¿Dónde aparece la quinta manifestación de un ángel en la vida del Mesías? Cuando el Mesías ya va a morir. Él sabe muy bien qué tiene que hacer, lo que va a venir a su vida. Él conoce muy bien las escrituras, los salmos, los profetas, y Él sabe muy bien qué tipo de copa es la que va a beber. Una copa muy amarga, una copa de mucho sufrimiento. Y ustedes dirán, los sufrimientos del madero, ¿no? Los sufrimientos de la cruz. Es que no solo a esos sufrimientos Yahshua estaba enfrentándose, no solamente a los clavos, a la corona de espinas, a los latigazos, a la vergüenza, a la burla, al sufrimiento de ser colgado y avergonzado completamente desnudo en ese madero, sino que Él sabía el Salmo 22 que dice que se iba a enfrentar ante potestades y deidades oscuras caídas. Él se iba a enfrentar en ese madero, dice el Salmo 22, como perros, como leones, como toros salvajes me han rodeado, como leones me rugen en el rostro. O sea, Él sabía que Él se iba a enfrentar ese día ante una batalla espiritual donde todas las huestes espirituales de maldad iban a rodear la cruz o el madero para morderlo, para despedazarlo, porque los perros despedazan, destrozan. Los leones comen la carne. Es decir, Yahshua sabía que se iba a enfrentar ese día ante poderes terribles. Y por eso Él fue a un jardín, como en el jardín que estoy en este momento, más o menos así. Y en ese jardín, o en ese lugar donde Él estaba, Él oraba. Y dice la palabra que Él le decía al Padre, Padre, si es posible, líbrame de esta copa que voy a beber. Imagínate, para que Él dijera eso, es porque de plano estaba enfrentándose a una crisis emocional, una crisis en su alma, en su espíritu. Mira, Él se llevó a 3 discípulos para ir con Él a ese jardín. Ese jardín se llama Getsemaní. Y la palabra Getsemaní en español significa la presa de aceite, porque es en ese lugar, en ese jardín, donde había muchos árboles de olivos. Y de ahí se cortaban las olivas o las aceitunas para ahí hacer el aceite. ¿Cómo se hace el aceite? El aceite se hace cuando se pone la oliva y la prensan, la aplastan de tal manera que la oliva suelta su aceite. Y así es como se hace el aceite de oliva. Y Él fue a ese lugar como una oliva para ser prensado. Imagínate, por la presión que estaba pasando en ese momento, nuestro Mesías estaba sufriendo. Muchos hablan del sufrimiento del Mesías en la cruz o en el madero, pero la verdad es que el Mesías ya estaba sufriendo desde ahí. El sufrimiento de nuestro Mesías ya empezaba desde ese jardín, no hasta el momento que fue colgado en el madero, desde ahí, porque se llevó a 3 discípulos para que le dieran el apoyo moral, emocional, espiritual. ¿Y qué crees? Cuando volteó a verlos estaban roncando, como que estaban indolentes, insensibles, no estaban solidarizados con lo que Él estaba viviendo. Entonces imagínate, nuestro Mesías se sintió solo, no apoyado, no querido, no amado.
Y él oraba en ese jardín y le decía al Padre: Padre, si es posible, líbrame de lo que voy a tener que pasar. Si es posible que se haga la salvación de otra forma, líbrame, pero no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y el Padre tuvo que, decidir que se hiciera, dando él la vida, porque era la única manera. La ira tenía que caer sobre alguien, y Yeshua tenía que ser el Cordero que tenía que dar la vida para todos nosotros. Entonces, pueblo amado, dice la Escritura que al estar solo Yeshua ante esa situación, ante esa tensión, dice la palabra que hasta de su frente brotaba sudor como grandes gotas de sangre. Los historiadores dicen que efectivamente los vasos sanguíneos se le reventaron de tanta presión y él estaba sudando sudor con sangre. Era una presión terrible la que él estaba viviendo y estaba solo. Y es ahí cuando el Padre le envía un ángel. Y esta es la quinta intervención angélica. Cuando aparece el quinto ángel para ministrarle fortaleza espiritual. Y yo le llamo fortaleza sobrenatural en medio de una prueba grande, una prueba terrible, una prueba donde necesitaremos fortaleza sobrehumana, sobrenatural, no cualquier tipo de fortaleza, una fortaleza que solo puede venir del cielo. Y es que aquí va mi enseñanza. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que enfrentar una prueba de este nivel. Toda la semana tenemos pruebas, tenemos circunstancias, tentaciones, caídas. Pero no estoy hablando de esas caídas ni de esas tentaciones, estoy hablando de verdad, de un día donde de verdad vamos a necesitar, hermanos, que el Padre nos dé mucha fortaleza. Porque estoy hablándote yo de pruebas que de verdad son pruebas que no cualquiera podría soportar. A lo mejor la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, de una esposa, a lo mejor el verte en una cama con una mala noticia de algo a tu cuerpo, de una enfermedad, alguna prueba que de verdad va a ser una prueba que hasta te vas a desmayar de la impresión y que vas a necesitar fortaleza sobrenatural. Y es aquí donde yo le pido al Padre que Él te permita experimentar esta fuerza, una fortaleza, el ángel de la fortaleza sobrenatural, el ángel de la fortaleza sobrehumana, una fuerza que vamos a necesitar para poder soportar lo que se venga, para poder soportar cualquier situación que tengamos que afrontar. Y dice la palabra que a todos nos va a llegar un día malo, un día difícil, un día donde nuestra fe va a ser probada. Y yo le pido a mi Padre que cuando esto ocurra, Él nos permita poder tener la administración de esta fuerza, que no nos permita caer, que no nos permita rendirnos, que no nos destruya, que no nos permita, como a Pedro, negarlo. Porque Kefa o Pedro lo negó ante la prueba. Que no nos permita negarlo, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en pie fieles hasta la muerte. Y sea lo que sea que tengamos que vivir, sea la noticia que nos den, sea lo que sea, no dudemos y no caigamos. Que el Padre nos permita, hermano, recibir la administración. Si ahora mismo tú que estás viendo este video, estás necesitando, estás ocupando esta administración del ángel que trae fortaleza sobrehumana, una fortaleza sobrenatural, que mi Padre te la envíe para que tú puedas soportar todo lo que venga. Que Dios te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno sea contigo y recibe fuerzas nuevas. Shalom Ubrajot. Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roey Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o Western Union. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo los números y la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem. La paz sea con todos.